Yo identifico así Exoforum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive esse psychological conceito, não se vive a segurança que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Exo Forum é oportunidade. Yo le diría así a Exoforum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO4. Felicitaciones y gracias. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, importante, que en las últimas reuniones que hemos tenido con la comunidad nos han solicitado que abramos este espacio para que hablemos de agilismo en nuestros negocios.
Es un tema que sigue muy de moda y en este proceso de transformación digital y el cambio continuo que estamos teniendo en todos nuestros mercados, pues, nos ayuda muchísimo. Tenemos dos invitados excelentes para el día de hoy. Primero es Uber Augusto Galvis. Él es Technical Manager y Scrum Team Leader de DXC Technology. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Cuenta con una especialización en gestión de proyectos informáticos y maestría en tecnología para el negocio de la Universidad de los Andes. Cuenta con certificación PMP y PMI y certificación Scrum Team Leader, Scrum Coach y Scrum Consultant expedida por CertMind. Se desempeña como Manager Software Engineering en DXC, Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales, en industria de telecomunicaciones, bancas, seguros, donde ha participado en proyectos de transformación digital y transformación ágil, ocupando diferentes cargos como jefe de sistemas, especialista en transformación digital, líder técnico en trenes de agilidad. Bienvenido, Uber. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Nuestro segundo invitado, Hernán Duque. Él es Delivery Leader and Head of Engineering de Software One. Hernán es ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología de la información, con un MBA y certificaciones como PMP, PMI, ACP y arquitecto de soluciones experto en Azure. Ha liderado proyectos de misión crítica en diversas industrias. Su especialización incluye desarrollo de software, arquitectura de soluciones y modernización de aplicaciones, siempre enfocado en impulsar el crecimiento y la innovación en las organizaciones. Antes de darle la palabra a Uber, vamos a proceder a una breve encuesta. Lo invitamos a todos los que están conectados para que, por favor, den respuesta a estas dos preguntas que le estamos haciendo, para que al final de las presentaciones comentemos los resultados de esta breve encuesta que estamos lanzando y podemos luego responder las inquietudes que ustedes tengan. Recordamos que ustedes pueden ir colocando las preguntas o las inquietudes que tengan en nuestro chat. De modo que, por favor, los invitamos para que procedan a responder. Ya hay personas que están respondiendo. Vamos a dar 2 minutos a partir de ahora para que podamos responder estas dos inquietudes que estamos lanzando y luego las comentamos con nuestros invitados al final de su charla. Agradecemos mucho la participación de las personas que están haciendo la votación para poder tener una visión de lo que ustedes están pensando. Listo, mientras se cierra la votación, entonces le damos la bienvenida a Uber y Uber puede comenzar con su presentación. Muchas gracias, Uber. Vale, Hola. muchas gracias, Eduardo, por la invitación. ¿Me confirma si ya ves, si se ve ya la pantalla? Sí. Sí, espera que retiren la votación. Laura. Ya, Eduardo, ya vemos la pantalla. Bueno, listo. Uber Vale, puede. vale, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos y bueno, y a todos los presentes, muy buenas noches y bueno, arranquemos. Hoy vamos a conversar un poco de lo que es el agilismo. En mi caso puntual, estoy trayéndoles un poco de lo que es agilidad, un poco más allá del software y cómo nos impacta aquí en las organizaciones. ¿Sí? De lo que tengo así muy rápidamente, hablar un poquito de Manifiesto Ágil, que es el Model Agile, unos casos de negocios y bueno, y conclusiones.
Entonces, primero arranco contándoles un poco del manifiesto ágil, que seguramente muchos de los presentes ya han oído hablar de él. Y pues esto inicia por ahí tipo 2001, en el cual un grupo de ingenieros, 17 ingenieros expertos en desarrollo de software, se sentaron a ver de qué forma podían de qué forma podían encontrar nuevas formas de entregar software. Y entonces, de esa conversación nació lo que se firmó como un manifiesto ágil, que es un documento donde nos dice que hay unos valores, entre esos que se prefiere tener los individuos y las iteraciones sobre los procesos y las herramientas, que se prefiere tener software funcionando a tener mucha documentación, a que haya colaboración con el cliente en vez de tener o en vez de preocuparse tanto por la negociación contractual y poder responder ante los posibles cambios y la necesidad del cliente más que seguir con una planeación o de hacer un seguimiento exhaustivo de la planeación. Esto fue por allá por tipo 2001 cuando se lanzó, ¿cierto? Y luego de esto, pues han salido varios movimientos o varias tendencias a nivel de agilidad. ¿Sí? Por ahí en el 2007 se inició a hablar un poco de que la agilidad como estaba y como había nacido originalmente, de pronto ya la veían como eh, una agilidad vieja y se empezó a hablar del posagilismo, que es pues, cómo vamos a ir más allá o cómo esto que ya tenemos de agilidad, cómo lo vamos a ir transformando en el tiempo. Y por allá por el 2015 ya se empezó a hablar también, Alistair Cockburn, que fue una de las personas que firmó y uno de los firmantes del manifiesto, lanzó algo que se llama el corazón de la agilidad, donde ya pues estaba planteando como que, oiga, empecemos a mirar cómo hacemos, cómo reflexionamos sobre o hacemos algo más de la reflexión dentro de los equipos, cómo mejoramos las entregas, cómo mejoramos la colaboración en los equipos. En el 2016, Joshua Kerieski lanza algo que se llama el Modern Agile, que es un poco de lo que les voy a estar hablando en este espacio. Y en el 2018 salió un libro que lo publicó Klaus Leopold, que habla de repensemos la agilidad, ¿sí? Como está, miremos en dónde podemos ir mejorando. Y más recientemente, ahorita en el 2021, Cliff Bear y un equipo más de personas agilistas empiezan a hablar de Ágil 2.0 y lo que consideran como la próxima iteración a nivel de agilidad, ¿sí? Todas estas son propuestas y son movimientos que todas se encuentran vigentes, ¿sí? Hoy voy a hablarles un poquito de lo que es Modern Agile, dado de la simplicidad que nos da para implementación en las organizaciones y la facilidad. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el Modern Agile, ¿cierto? Y según la propia definición que nos da el Modern Agile, esto se considera como una comunidad que está abierta a personas a las cuales les interesa obtener resultados asombrosos. Y aquí en el Modern Agile aparece mucho la palabra awesome en inglés, que pues la podemos traducir como genial, como increíble, como exitoso. ¿Sí? Y pues se basa en principios y en valores que debemos implementar en la organización, más allá de hablar de marcos o hablar de roles o hablar de temas específicos, ¿sí? Es más bien llevándonos a fortalecer ese mindset a nivel de agilidad, ¿sí? Ese pensamiento ágil. Eh, si lo comparamos lo que salió en su momento como manifiesto ágil versus lo que nos plantea el Modern Agile, vemos que en el manifiesto ágil nos hablaba, oiga, primero veamos la colaboración con el cliente más allá que el contrato, la negociación. Aquí habla un poco más de hagamos que las personas sean geniales, sean asombrosas, que tengan una experiencia increíble. Nos hablaba un poco de software funcionando sobre mucha documentación. Aquí nos habla de hagamos una entrega continua. En el manifiesto ágil nos hablaba un poco de los individuos y la colaboración y sus interacciones. Aquí nos habla un poco de tener espacios seguros y hacer de la seguridad un prerequisito. Y en el manifiesto ágil nos hablaba un poco de responder al cambio versus seguir un plan. Aquí nos habla mucho de experimentemos y aprendamos muy rápidamente. Y empezamos a explorar un poco de los valores, de los 4 valores de los que nos habla el Agile Modern. Y el primero que nos habla es que hagamos de las personas, que las personas sean geniales o sean asombrosas o sean exitosas. Y esto va un poco más allá de cómo hacemos sentir a los diferentes grupos de personas que están alrededor de la organización. Entonces, en algún momento, en los tiempos de Steve Jobs, él se preguntaba y le preguntaba a sus equipos, oiga, ¿qué podemos hacer para que nuestro cliente tenga, o cómo le ofrecemos a nuestros clientes beneficios increíbles, a dónde los podemos llevar con nuestros productos? Aquí desde esta propuesta de agilidad, lo que nos dice hoy, oiga, ¿cómo hacemos que las personas que tenemos alrededor en nuestro ecosistema se sientan geniales, se sientan exitosas? Y pues nos plantea, oiga, para
poder llevar a estas personas que se sientan así, debemos preocuparnos por el contexto que los rodea, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus puntos de dolor, qué está deteniendo a las personas y qué debemos o cómo los acompañamos en esas aspiraciones que ellos tienen. Y aquí cuando hablamos de las personas, pues es todo ese grupo que nos acompaña en todo el ecosistema, nuestros empleados, nuestros directivos, los desarrolladores, del lado del cliente, los clientes con sus expectativas, del lado de los accionistas, bueno, a nivel general, todo el grupo de personas que nos está acompañando. Y este primer principio, primer valor, se preocupa mucho de la forma como estamos trabajando y cómo se lo hacemos, tanto a nivel local como a nivel global. El segundo valor nos plantea que debemos hacer siempre en la organización de la seguridad un prerequisito. Ese es como el principio. Siempre busquemos la seguridad a nivel general en la organización. Nos dice, preocúpese mucho por generar entornos seguros para los colaboradores, entornos donde se puedan sentir tranquilos de aportar, de cuestionar, de retarnos, de innovar, ¿cierto? También de que si tenemos espacios, pues busquemos que los espacios sean seguros para que cuando un colaborador esté haciendo alguna tarea, pues ese espacio sea siempre 100% seguro. Y nos plantea que debemos preocuparnos por proteger el tiempo, la información, la reputación, el dinero, la salud y las relaciones con las personas. Eh, la seguridad se abre en muchas facetas, tiene muchas caras. Está la parte física, la parte psicológica, el tema de que podamos proteger el tiempo de las personas, la forma en cómo se relacionan. Esta parte de cómo se relaciona es que las personas tengan la oportunidad de opinar, de discutir, de ser críticos, que de pronto los equipos no tengamos personas que vayan en contra de eso, que hagan matoneo o que le hagan bullying a las personas que tratan de eh, llevar diferencias o de aportar a la organización. Y en esta parte de seguridad, pues no solamente es de cara a la seguridad psicológica y a la seguridad del empleado, sino también de los productos, que entreguemos productos que sean resilientes, que sean seguros en el uso y que haga que el cliente cuando lo reciba, pues se sienta genial al comprar nuestros productos o al recibirlos. Nos plantea o nos da también como algunas de las opciones, este modelo de agilidad es utilicemos algo que ellos llaman un principio CLEAR, que es que, y lo podemos utilizar en el día a día en las reuniones, es que pues, las personas que participan en esas reuniones puedan ser curiosas, puedan tener una mente abierta, se escuchen unos a otros, motivemos a las demás personas del equipo para que contribuyan, evitemos que en las reuniones las personas interrumpan demasiado o que se tomen la palabra y tratar de respetarse entre ellos. Eh, Listo. Aquí, ¿qué le preocupa a este valor? La parte de cuidarnos, de garantizar la inclusión y la pertenencia de las personas en el equipo. Y lo otro, que logremos o apuntemos a tener empresas que sean sostenibles y que apoyen a las diferentes y que sean responsables a nivel social. El siguiente valor es experimentar y aprender rápidamente. Y aquí lo que nos dice este valor es que debemos siempre propender por la innovación a nivel de la organización y que debemos abrir espacios que sean seguros para que la gente pueda experimentar eh, y pueda estar aprendiendo constantemente. Si vemos que en algún momento nos estamos estancando es porque nos hace falta seguir probando, nos hace falta seguir experimentando, pero pues también es el tema de que nos demos la oportunidad de fallar, que podamos fallar rápido, pero que podamos estar probando. En algún momento, a Jeff Bezos le preguntaron cuando trató de lanzar un modelo de celular y que no logró el éxito, pues, ¿qué había pasado? Pues él pues, él indica, en Amazon nos damos todo el tiempo la oportunidad de estar innovando, de estar experimentando, y pues está bien que fallemos, porque seguramente con muchos de los productos que estamos probando, alguno de esos va a ser tan exitoso que va a lograr cubrir todo lo que de pronto nos hemos permitido fallar en el tiempo. Y pues aquí, bueno, lo que va más allá, o este principio lo que nos busca es eso, generar espacios seguros donde podamos probar, innovar y podamos fallar y que el fallo pues no sea un problema para el empleado, ¿sí? O para los colaboradores o para todas las personas que traten de innovar en la organización. Base de este valor es, hagamos las cosas correctas y siempre estemos actuando con integridad. El cuarto valor que nos indica este modelo de agilidad, la agilidad moderna, es que podamos hacer entrega continua de valor. Y aquí lo que nos plantea es, o nos lleva a que nos preguntemos es cómo hacemos para entregar valor de forma más rápida. Eh, si tenemos un producto que es demasiado grande, tratemos de dividirlo de forma que podamos hacer entregas muy rápidas y lo que nos dice es el mejor momento para entregar es hoy. O sea, si tenemos temas que vemos que se nos van a ir 2, 3 meses, tratemos de hacer entregables pequeños, pero que las personas puedan experimentar y puedan ir usando esos entregables que hacemos. Aquí este valor se acompaña con hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Eh,
Luego de esto podemos ya como yendo un poquito más allá de los valores, bueno, si de cara a lo que nos plantea ya las versiones iniciales de agilidad o la agilidad, era un poco de lo que son las ceremonias, si tratamos de aplicar estos valores, cómo lo miraríamos? Entonces, el modelo Agile nos dice, oiga, revisemos, por decir algo, es necesario que las dailies, que son de 15 minutos, deberían ser siempre de 15 minutos, deberíamos reunirnos todos los días o dependiendo del equipo en el que estemos aplicando, si vemos que no es necesario todos los días, es, oiga, ¿qué es lo que me lleva a reunirme todos los días? Necesito estar haciendo, tener una inspección constante del producto, necesito tener inspección sobre lo que se está haciendo el equipo. Si son en las reviews, debiéramos hacerla al final del sprint o podemos tener una review un poco más larga o reviews anticipadas, debemos esperar al final del sprint para liberar el producto o podemos hacerlo antes, podemos hacer retrospectivas, esperamos al cierre del sprint para hacer la retrospectiva y ver cómo mejoramos o la podríamos hacer en el día a día. Entonces nos lleva mucho a repensar la forma en cómo se plantea y en cómo se hace la agilidad. Y aquí les traigo un pequeño ejemplo de algo de lo que pasó con una cadena de hoteles internacionales, ¿sí? En el cual esta cadena de hotel en el 2015 decidió que de todos sus hoteles iba a retirar y retiró de todos sus hoteles los escritorios o los puestos de trabajo que tenían en sus cuartos o en sus habitaciones, porque de alguna forma se identificó que a las personas o a los millennials pues, no les gustaba utilizar escritorios y que preferían más trabajar desde la cama o desde un sofá. En el 2016 se dieron cuenta que era una decisión errada y volvieron a implementar nuevamente los escritorios en las habitaciones. Si analizáramos ese caso bajo este modelo, pues ahí tendríamos como varios puntos de vista. Si lo hacemos desde la parte de seguridad, ahí lo que hubiera sido interesante es poder tener de que la empresa hubiera analizado, bueno, tengo a los huéspedes si les gustaría trabajar de un escritorio o les gusta desde un sofá o les gusta estar sentados en las camas, de pronto haber hecho un experimento primero y revisar, oiga, voy a iniciar con algunas habitaciones, luego de pronto dar la oportunidad para que los clientes pudieran decidir si les interesaba tener la habitación con o sin escritorio y en los casos donde sí, pues poder evaluar esa experiencia del cliente y mirar si es necesario extenderlo a más hoteles o hacerlo de forma específica para algún grupo de personas y con eso poder ir adaptando su servicio. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo se puede hacer las cosas diferentes y llevándolo un poco más allá del desarrollo de software. ¿Sí? A nivel de resumen, el modelo Agile que nos dice, pues está basado en 4 principios, busca que la organización pues, o que la agilidad se pueda llevar a sitios diferentes a lo que es desarrollo de software y pues nos da como el tema de sus principales valores es, oiga, hagamos de la experiencia de todas las personas que nos rodean una experiencia asombrosa, utilicemos, experimentemos constantemente y hagamos entregas continuas de valor, siempre buscando que la seguridad sea un prerequisito en todo lo que hacemos. Eso es más o menos lo que tenía para contarles en este tiempo que teníamos de las opciones o de que pues la agilidad va un poco más allá de lo que normalmente conocemos aquí, de lo que es el Scrum, lo que es el Kanban, sino que hay un poco más de versiones y que pues podemos también adaptarlas a nuestras organizaciones. Antes de cerrar el espacio, quiero invitarlos a AndyCon, que va a ser en los próximos días, en los cuales vamos a estar participando para que nos puedan acompañar. Somos patrocinadores oro en AndyCon y pues vamos a tener una charla de inteligencia artificial aplicada a las organizaciones, llevándola un poco más allá de la experimentación y poderlo llevar a escala a lo que es inteligencia artificial. Son súper bienvenidos allá. Para más información, o si quieren tener más información acerca de lo que es el Model Agile o más allá de las diferentes opciones que nos presenta agilidad, pues nos pueden contactar bien a Luz Estela o bien en mi caso, pues aquí tienen nuestros contactos y pues nada, muchas gracias Eduardo, quedamos ahorita pendientes al final para poder atender las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Hubert. Entonces, están invitados para los que asisten a Andicon a la charla de DXC. Entonces, vamos a continuar con Hernán. Invitamos a las personas que quieran colocar sus inquietudes en el chat, lo pueden ir haciendo para que no se les olvide y al término de esta presentación de Hernán y después de analizar la encuesta, procedemos a responder todas esas inquietudes. Bienvenido, Hernán. Sí. Gracias. ¿Me escuchan bien en este momento, sí? Sí. Ok, perfecto. Y están viendo ya mi pantalla, estoy compartiendo. Sí. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias.
Bueno, esta charla, gracias a Uber también por la conversación muy interesante, todo este tema de Modern Agile. De verdad que acabaste de tocar un tema súper interesante y creo que conecta bastante bien con lo que vamos a hablar con esta charla. Bueno, esto que vamos a conversar es un poco sobre cómo los Worldly Maps, tal vez algunos han escuchado de esto, está tomando bastante fuerza en muchas industrias actualmente, cómo nos pueden ayudar a impulsar la agilidad organizacional y la innovación. Yo voy a empezar por contar un poquito, antes de entrar en materia de hablar sobre lo que son los Worldly Maps, quiero conversar un poco sobre los desafíos que tienen las organizaciones al implementar la agilidad y al ejecutar proyectos de innovación. Hay varios aspectos que realmente tienden en ocasiones a limitar la agilidad organizacional, la contienen un poco, la implementación y también la innovación, y se da por varios aspectos. Acá hago un énfasis en un par que son estos dos de desalineamiento estratégico y la resistencia al cambio. Son dos de los principales obstáculos que se pueden llegar a encontrar para poder empezar a implementar agilidad organizacional en las empresas. Hay estudios que muestran que el 20% de las iniciativas de innovación están alineadas, solamente el 20% están alineadas con las estrategias corporativas. Eso lo que demuestra es que muchas veces no hay un entendimiento total del contexto cuando se inician estas iniciativas de innovación, y tal vez también tiene que ver algo como lo que mencionaba ahora hace un rato, son esos entornos seguros donde los cuales los colaboradores nos sentimos tranquilos para poder experimentar, para equivocarnos rápido. En ocasiones eso no hay políticas, no hay unas disciplinas dentro de las organizaciones que nos permitan sentirnos tranquilos de implementar la innovación. Pero aún así, es importante también tomar en cuenta que muchas veces las iniciativas ni siquiera se alinean con los objetivos organizacionales. No están no están alineados en términos de relación causal con los KPIs, con un balance scorecard, por ejemplo. Entonces no hay una correlación entre lo que se pueda lograr de allí. Otro de los elementos, otro de los principales obstáculos que se detectan cuando se va a impulsar iniciativas de agilidad organizacional son aquellos temas relacionados con la resistencia al cambio. Muchas veces es difícil lograr esa adherencia del lado de los colaboradores cuando se están haciendo esos cambios, y a veces hay resistencia también del lado de la organización para poder asumirlos y a veces interiorizarlos o incluso iniciarlos. Por eso dicen que el 42% de los ejecutivos reportan que hay resistencia al cambio, sobre todo y limitando la agilidad organizacional. Estudios que hemos visto como por McKinsey, por Forrester y otros estudios que han mostrado que realmente hay elementos que nos limitan a nosotros en términos de la implementación de la agilidad organizacional. ¿Qué es la buena noticia dentro de esto cuando uno empieza a analizar estos obstáculos? Es que el 89% de las organizaciones que fomentan una cultura ágil reportan que tienen un aumento significativo en la adaptabilidad. Quiere decir que tienen más capacidad de poderse ajustar a esos cambios en el mercado, a esas modificaciones que se pueden dar, que pueden depender incluso de condiciones internas de la organización o condiciones externas, temas políticos, macroeconómicos, que al final pueden permitir que la empresa sea mucho más resiliente si tenemos eso. Pero lo que demuestra el estudio es la importancia de tener interiorizada unas prácticas de agilidad organizacional y unas prácticas de innovación alineadas con los objetivos estratégicos. Acá se listan unos 5, digamos que los 5 obstáculos críticos que fomentan esa brecha entre ese estado futuro, ese estado deseado, y el estado actual. O sea, cómo eso fomenta esa distancia o esa separación, esa luz que existen entre estos dos estados, el estado futuro, el estado actual, donde nosotros queremos movernos en cierto sentido dentro de la organización y poder aprovechar digamos, esas oportunidades que ofrece el mercado. Entonces, entre ellas están las dos que ya se mencionaron, que es el desalineamiento estratégico, que es más común de lo que se cree. No solamente se dan iniciativas de innovación, sino iniciativas que per se asumen que son de innovación sin serlo, que ni siquiera están conectadas con la realidad de lo que busca la organización dentro de sus objetivos.
hacia dónde está apuntando en términos de crecimiento, hacia dónde está apuntando en términos de market share, cómo eso muchas veces está completamente desalineado y ni siquiera logran en un principio conseguir el buy-in o el interés o el patrocinio suficiente para poderse ejecutar. Otro tema es la resistencia al cambio, pero algo que se nota y muchas veces lo vemos desde esa perspectiva, viéndolo desde tecnología también, es esa falta de visibilidad que tenemos nosotros en la toma de decisiones. Decisiones que tenemos que tomar basado en datos incompletos o que incluso podemos llegar a tener inconvenientes con la calidad de los datos con los cuales estamos tomando las decisiones. Entonces, las implementaciones que tenemos alrededor de los datos no nos ofrecen una calidad de datos que nos permita tomar unas decisiones y se sigue ampliando la brecha. Entonces, muchas veces no tenemos una foto real del estado, no tenemos una visión, una analítica predictiva, prescriptiva, descriptiva que nos muestre la realidad y muchas veces tiene que ver con los datos. Y es súper importante para poder darle esas capacidades de resiliencia a la organización. Otros aspectos también como la inconsistencia en la implementación ágil. Hay algo que se identifica muchas veces cuando se inician estos esfuerzos, es que hay iniciativas que se pueden iniciar con diferentes equipos, pero a veces la adaptación de las prácticas son diferentes en los equipos que están ejecutando las iniciativas. A veces el concepto de tailoring, que es adaptar las metodologías, como mencionaba ahorita Uber, a veces los equipos crean una exclusión, una división entre si es una metodología ágil o una metodología tradicional e ignoran la posibilidad de poder unificarlas y mezclarlas y hacer un tailoring para que se pueda hacer una adaptación, una adaptabilidad. Y a veces no hay consistencia y eso limita esa implementación de esas iniciativas que nos ayudan a cerrar la brecha. Y obviamente pues la falta de adherencia a procesos, que es un dolor que tienen muchas organizaciones, puede ser por dos razones. A veces un tema de disciplina de los colaboradores, que a veces no se adhieren a los procesos y a la forma como están implementados, o simplemente los procesos están tan quietos, tan anticuados, tan desactualizados que simplemente no ofrecen el valor. Todo eso en conjunto fomenta una brecha y genera desafíos en el momento de implementar. Y no hay suficiente visión de cuál es el estado en el que nosotros vemos el negocio y cuál es la cadena de valor, que ahí es donde entra Worldly Maps a ofrecernos un poco de valor. Entonces voy a contarles un poco qué son los Worldly Maps como catalizador para la agilidad y la innovación. Esto que están viendo acá es un ejemplo de lo que se conoce como la cadena de valor desde una visión de los Worldly Maps. Los Worldly Maps, y acá hoy estoy utilizando un ejemplo muy sencillo de una aplicación para un restaurante, como solamente para visualizar. Los Worldly Maps son una herramienta muy visual, pero supremamente poderosa, que me permite identificar la evolución de los componentes. Algo que quiero dejar muy claro es, los Worldly Maps aplican para productos, para servicios, para organizaciones, para unidades de negocio, para departamentos, para áreas, donde lo queramos ver y lo podemos descomponer y crear una relación, una correlación entre esos componentes dentro de una cadena de valor. La figura que ven al lado izquierdo, que sería como una cadena de valor, es esos componentes, en este caso de un producto, cómo se ubican dentro de ese eje Y, que me representa desde, como se conoce en el Worldly Maps, que se conoce la cadena de valor y la visibilidad del valor de cara al cliente. Entre más abajo está el componente, menos visible es para el cliente. Por ende, hay menor percepción de valor. Entre más arriba de ese eje Y, mucho más valor va a ser percibido por las personas y por los clientes. Entonces, lo que vemos acá básicamente es, hay unos componentes claves en el momento de construir un Worldly Map que son 4. Son los usuarios, las necesidades que se derivan de estos usuarios, la evolución de los componentes, que lo vamos a ver en el siguiente slide, y la cadena de valor, que es lo que vemos acá al costado izquierdo. Entonces, los componentes se conectan de acuerdo al valor y hay una necesidad a la que atienden. Entonces, como vemos acá en esta imagen, hay un cliente que quiere disfrutar una gran comida sin cocinar, que esa es su necesidad, y hay unos componentes que de acuerdo al valor que proveen se van ubicando dentro de la cadena de valor en un nivel de visibilidad. ¿Cuáles son los beneficios principales que provee una herramienta como los Worldly Maps? Es que permite alinear las iniciativas con las estrategias organizacionales. Yo puedo identificar mis componentes y cuál es la ubicación en la evolución, que como les digo, les vamos a ver en el siguiente slide. Y cómo yo puedo identificar cuáles son los componentes que yo debería evolucionar
Ya les voy a contar a qué me refiero con evolución, para poder maximizar el valor que yo entrego al cliente final. Entonces, eso me va a empezar a dar luces para poder definir cuáles van a ser los proyectos, las iniciativas de innovación y cómo las alineo realmente con la estrategia de la organización y con los objetivos organizacionales, que es donde ahí están esas brechas. Y cómo yo puedo empezar a contener esos desafíos o poder atenderlos, mitigarlos de cierto modo con esas estrategias de cierre de brecha. Y obviamente mejora la capacidad de adaptación en un entorno cambiante. ¿A qué me refiero yo con esto? Como bien, como el nombre mismo lo dice, los Worldly Maps son mapas. Los mapas en realidad son representaciones dinámicas de un conjunto de componentes en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy hablando de Worldly Maps, un mapa, y estoy mapeando unos componentes, evolutivamente ellos van a cambiar en el tiempo. Y ya voy a saltar a ese slide que estoy prometiendo desde hace un momento para contar el tema de evolución, pero acá lo que podemos ver es esa cadena de valor, los componentes y la visión del valor. Acá en este slide lo que pueden ver es este ya es un Worldly Map como tal, ese mismo ejemplo del producto que les estaba comentando hace un momento, es una forma de visualizarlo. Y acá yo puedo ubicar al cliente, la necesidad y los componentes como los estaba mencionando, pero ya hay un nuevo componente en el gráfico que es el eje X o la evolución. Tengo 4 estados de evolución en el Worldly Map. Yo puedo identificar de esos componentes dónde están. Si están en Genesis o en Genesis, están en Custom, que los estoy ya adaptando. Si ya es un producto propiamente o yo me estoy apalancando por rentar un producto, o si es algo que ya está tan estandarizado que básicamente puede ser tratado como un commodity. En este ejemplo, lo que vemos es que esta aplicación o esta solución se apalanca por una plataforma cloud, servidor en Azure, en Google, en AWS. Eso es algo estándar, eso es algo que ya está hecho, está muy desarrollado, es algo que el mercado ofrece, pero vemos otros elementos que se van mapeando allí y van mostrando un poquito de valor y se conectan y caen digamos, en ese cuadrante de producto. Cuando vemos un Worldly Map de estos, y si esto fuera un caso real, desde un punto de vista consultivo, yo lo que diría, hey, acá yo tengo algo de qué preocuparme. ¿De qué me debería preocupar? Que en Genesis y en Custom no tengo nada, no estoy teniendo nada. Quiere decir que la empresa se está quedando corta innovando, no está construyendo nada nuevo. Entonces ese producto en algún momento va a caer en una zona donde todo lo que tiene que ver con valor va a descender en ese eje, en el eje Y, porque en el eje X yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada para empezar a movilizar, crear nuevos componentes, añadir componentes que realmente van a aumentar el valor, independiente si en un principio de pronto no generan esa visibilidad de valor dentro de lo que es el producto per se, pero que yo realmente muestre que estoy trabajando en algo de innovación, algo de escalamiento dentro de lo que es el producto de la organización o el servicio, como el que queramos mapear acá. El proceso para poder mapear en un Worldly Map es como se lista acá en el costado derecho, que vemos que lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son mis usuarios, cuáles son esas necesidades que tienen esos usuarios. Luego de que yo tenga esas necesidades, yo tengo que pensar si va a ser un producto, si va a ser un servicio, si es la organización per se, si es un departamento, un área, cuáles son, cómo yo puedo desagregar eso en componentes y cómo yo puedo empezar a ordenar en el eje Y de acuerdo al valor que ofrece y en el eje X, evolutivamente ese componente donde yo lo puedo ubicar, dónde está, y eso me permite a mí ver en ese mapa, empezar a pensar, ok, yo acá tengo que pensar en iniciativas porque puede ser que yo tenga acá un componente que está muy en Genesis y lo llevo mucho tiempo allá, yo tengo que empezar a evolucionarlo porque si lo tengo en una etapa inicial, quiere decir que consume muchos recursos, quiere decir que yo tengo que dedicar esfuerzo para poder madurarlo y entre más me demore, más me voy a tardar yo en estandarizarlo para poder lograr una optimización en costos. Un tema muy relevante en esto es cómo yo conecto los componentes, porque al final esa es mi cadena de valor, yo los voy ubicando, pero quiero algo que no alcance acá, pues digamos, por lo que el espacio no es muy amplio. eh, hay un componente adicional y bueno, y otra cosa interesante que tiene los Worldly Maps es que pueden interactuar con un montón de herramientas. O sea, como las metodologías y todos esos conceptos que mencionó Wer en la charla anterior, son cosas que se complementan perfectamente con un Worldly Map.
Entonces yo puedo complementar, los que conocen de pronto el event storming, yo puedo complementar con eso y crear una foto real de lo que yo quiera optimizar o lo que yo quiera evolucionar dentro de mi organización, perdón. Ahora, voy a contarles un poquito de estrategia, una estrategia para impulsar la agilidad y la innovación usando Worldly Maps con un ejemplo hipotético de una empresa de manufactura. Entonces, ya como les conté, hay unos estudios que muestran que el 30%, hay las compañías que priorizan las iniciativas utilizando Worldly Maps tienen probabilidades, más de 30% de probabilidades de superar competidores en términos de ingresos. ¿Por qué se da eso? Porque realmente yo estoy haciendo un ejercicio con los Worldly Maps de entender cómo está mi cadena de valor y cómo está evolutivamente esa cadena de valor respecto a los componentes, cómo los puedo ir ubicando. Y eso me permite a mí priorizar y poder entender dónde está el valor. Este es un caso hipotético de una empresa de manufactura que tiene 4 componentes básicamente que son una inteligencia artificial para optimización de la cadena de suministro, que la pongo arriba porque significativamente afecta la capacidad de la entrega y la innovación. Otro componente que es el sistema de IoT, de Internet de las Cosas, de mantenimiento predictivo, que lo ubico en una etapa custom, por ejemplo, en este caso, que sigue teniendo valor, pero todavía no es tan visible como lo es el primer componente. Un tercer componente que es la línea de producción automatizada, que sí añade valor interno, pero de cara al cliente final es posible que no. Y finalmente, materias primas, que son un commodity, básicamente. Ahí ya es algo muy estandarizado y lo tenemos allí. Ahora, cuando vemos esto en un mapa, podemos ver varias cosas. Podemos empezar a analizarlo eso a la luz de otras metodologías, otras herramientas, una que se llama el Strategy Circle, que me permite a mí entender el juego, que me permite observarlo, que me dice orientar y decidir. O sea, lo que me refiero es, uno puede implementar un propósito, identificar cuál es ese entorno donde se desarrolla el producto, el servicio, la organización, dentro como el landscape, donde se desarrolla todos los componentes externos y definir esto como debería visualizarse. Entonces, en el ejercicio lo que se dice es, bueno, ok, yo tengo ese mapa, ya vi cómo estoy, pero yo lo que pienso es que vamos a implementar una iniciativa utilizando los Worldly Maps, moviendo lo que es el sistema de IoT, de mantenimiento predictivo, y necesitamos moverlo de custom a product. ¿Por qué? Porque necesito optimizarlo, necesito optimizar los recursos, redireccionarlos de manera inteligente para poder desarrollar, porque al final eso que me va a poder traer mejoras de eficiencia en la planta, reducción de costos operativos. Si yo estoy trabajando con Six Sigma, entonces yo puedo irme a Six Sigma y empezar a reducir los defectos por millón. Entonces yo puedo enfocarme allí e implementar iniciativas de innovación. Esto que les muestro acá donde se ve el componente dentro del Worldly Map, yo digo, está el sistema de IoT preventivo, lo voy a evolucionar. Ahí es donde entra también gran parte de lo que es el agilismo organizacional. Es, ok, yo ya estoy identificando que este componente lo tengo que evolucionar. Mi meta es en una primera iteración moverlo, pero esa iteración es una estrategia. O sea, yo tengo que crear una relación causal entre los objetivos organizacionales para poder realmente direccionar los recursos a esa iniciativa y empezar a implementar y a impulsar la innovación. Aquí en este caso yo lo que estoy es priorizando, estoy alineando y estoy seleccionando una iniciativa basada en el valor que va a proveer para la organización. Entonces, en este ejemplo, lo que vemos es que como es un mapa, y lo que les decía en un principio, es un mapa lo que nos permite es visualizar cuál es mi estado actual y cuál va a ser ese estado futuro al cual yo lo quiero llevar, y me permite ver que más adelante, si yo revisito este mapa dentro de un par de meses, voy a ver una diferencia entre con lo que yo inicié y con lo que terminé. Y la idea es que eso pase, es esperado que esos mapas varíen, de que arriba inteligencia artificial pase a otro cuadrante, porque esas iniciativas de innovación en etapas tan tempranas, pues consumen mucho recurso, consumen mucha energía y es importante evolucionarlas. Entonces esto súper importante, como entender que esos mapas, de eso se tratan, de empezar a ver cómo se evolucionan y empezar a implementar las iniciativas. Finalmente, quiero pues mostrarles ahí los beneficios clave que tenemos nosotros al implementar, con el uso de Worldly Maps. Mejoran agilidad organizacional, una alineación estratégica, identificación de oportunidades de innovación cuando yo empiezo a ver los componentes, cómo están ubicados y dónde deberían estar, y la optimización de recursos, que es clave para yo saber dónde voy a concentrar mis inversiones y dónde voy a concentrar mis esfuerzos y qué equipos voy a
a ubicar o a asignar a estas iniciativas. Entonces, hay mucho valor dentro de esto. Yo los invito a que investiguen un poco más. Esto es supremamente accionable. Nosotros lo hemos usado en otras organizaciones, lo hemos usado internamente y nos está trayendo resultados súper buenos. En esta presentación también por acá los invito a que visiten algunas páginas. Luego las compartimos, pero simplemente los quiero invitar que si requieren algún apoyo, pues acá estamos nosotros, Software One, para acompañarlos si tienen algún tipo de iniciativa de transformación digital donde vean que los World Maps se les puede ofrecer valor. Listo, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Y si quieres, ahí en el chat, pon los datos tuyos para que las personas que deseen, bueno, aquí están, deja el código QR ahí un rato para que las personas, si quieren, igual en el chat puedes ir colocando tu información. Entonces, antes de pasar a las preguntas, vamos a mirar las respuestas que dieron. Permíteme compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta tu empresa actualmente en términos de adaptación al cambio? 20 personas respondieron. Entonces, las dos con mayor votación hay una desalineación entre los objetivos de negocio y la ejecución, y hay una falta de recursos para implementar nuevas estrategias. Y con una votación similar, la resistencia interna al cambio y la dificultad para predecir tendencias de mercado. ¿Cuál es la opinión, Hernán, de este resultado de esta pregunta? Estoy hablando en mute. Me falta acostumbrarme a Zoom. No, súper alineada la respuesta. Mira que lo hablamos y ese desalineamiento entre los objetivos y la ejecución es realmente lo que empiezan a notar en estos ejercicios. Y lo que corresponde a falta de recursos, sí, muchas veces se da, es verdad. Y en algunos casos lo que hemos notado en algunas organizaciones donde hemos trabajado esto es por ese desalineamiento que existe también entre las iniciativas y los objetivos estratégicos. No va a haber un interés de la organización en invertir en algo que no suma a los objetivos organizacionales. Estamos súper alineados. Uber. Sí, muy de acuerdo con esos resultados en cuanto a, por ejemplo, en la parte de desalineación entre objetivos y ejecución. Hay muchas empresas que tienen, no sé, una cantidad gigante de iniciativas y en el año hacen, no sé, 100, 200, 300 proyectos y se preocupan por ejecutar, pero realmente no se piensa, oiga, esto que estoy haciendo sí le está generando valor a la organización, estoy entregando proyectos donde hago esa inversión realmente vale la pena y seguramente va muy de la mano con la anterior, es la parte de falta de recursos. En la medida en que tienes o se enfocan en muchos temas y no hay un foco, pues es muy difícil de tener mucho, o en las organizaciones, les queda muy difícil tener mucha disponibilidad de recursos para ejecutar muchas cosas. En la medida en que la organización tiene objetivos, tiene claros sus objetivos, tiene claro en dónde tiene que invertir, seguramente esos recursos bien aplicados les van a ayudar a tener muy buenos resultados en el tiempo. Perfecto. Ahora con la segunda pregunta. Aquí está. ¿Qué tan ágil consideras que es tu organización en comparación con la competencia? La mayor votación fue moderadamente ágil. Nos adaptamos bien, pero hay margen de mejora. Luego, con un 35% poco ágil, nos cuesta adaptarnos a los cambios. Y el 10% considera que ya su organización es muy ágil y responde rápidamente a los cambios del mercado. Uber, tus comentarios. Sí, acá mira que, por ejemplo, de lo que les comentaba al principio, en el caso, por decir algo, del Manifiesto Ágil nació por allá en el 2001, ¿cierto? Ya de eso acá ya vamos casi 23 años, ¿cierto? Y estamos preguntándonos todavía, oiga, o hay organizaciones que se preguntan todavía, oiga, ¿será que sí hago agilidad? ¿Será que no? Luego de 23, de 20 y tantos años de estar en el mercado de la agilidad, ¿sí? Y había algunas organizaciones que se pueden dar el lujo de, oiga, decir, no me meto a la agilidad porque de pronto sienten que en este momento
tienen asegurados sus recursos. No sé, si hay una petrolera que dice, oiga, no necesito estar todavía acá, o en algún momento los bancos decían, no, ¿para qué soy ágil? Pero no sé, entró un neobanco y oiga, nos transformó todos y hay que meternos sí o sí a la agilidad y empieza a correr. Lo mismo va a pasar seguramente habrá muchos sectores de negocio donde hoy día dicen, no, pero en mi nicho en el mercado, en mi sector de industria no lo necesito porque no le veo necesidad, pero una vez que entra un nuevo competidor o alguna de las empresas existentes que empiezan a utilizar algún tipo de marco ágil, algún tipo de proceso o de metodología, por decir algo lean, que les ayuda a optimizar sus procesos y ven que ese competidor empieza a ser muy ágil en entrega, muy ágil en resultados, sí o sí les va a tocar entrar. Entonces, creo que pues hay que sí o sí empezar a buscar ese camino de la agilidad en caso de que todavía no se hayan metido por ahí las diferentes empresas. Gracias, Uber. Hernán. Oh, de acuerdo con Uber. Y algo que me llama la atención también ahí en la respuesta, sobre todo el moderadamente ágil, lo que yo veo ahí es un interés en la excelencia, porque muchas veces también eso lo que muestra es que tenemos personas en el foro que están interesados en la mejora continua, lo cual también es sano. Es decir, sabemos que somos moderadamente ágiles o lo somos, pero sabemos que hay margen de mejora, siempre la vamos a encontrar. Y eso es lo que habla es de excelencia, o sea, que se está buscando y que tenemos empresas que quieren ser más competitivas y que van a seguir evolucionando en eso. Entonces, me parece súper interesante y es una buena medida para entender digamos, las necesidades o esas ganas de las organizaciones de seguir mejorando. Y por otro lado, por ejemplo, cuando se habla de poco agilismo, es también lo que decía Uber. A veces vemos que tal vez no lo tenemos y a veces no vemos la necesidad, otros parece que lo tenemos, pero a veces como que no consideramos que realmente estamos aplicando los principios, pero la adaptabilidad que tenemos nos permite decir que somos ágiles también. Bueno, vamos a iniciar entonces a la parte de las preguntas. Tenemos una pregunta aquí en el chat puesta por Luis Ibarra que dice lo siguiente. Si eres una empresa que desarrolla software, ¿cómo cotiza el proyecto con Scrum? Cuando éste constantemente busca entregar valor, experimentar, es entonces que no hay un plan preciso porque vas descubriendo en cada sprint. No sé quién de ustedes quiera responder. Vale, si quieres, y luego ya te doy la palabra, Hernán. Dale. Acá normalmente, por decir algo, anteriormente las empresas cuando nos solicitaban hacer algún proyecto, normalmente era eso, un proyecto donde decías, tengo este proyecto de cierto tamaño, te detallaban los requisitos, te gastaban 3, 4, X cantidad de meses detallando requisitos, se cotizaba un proyecto por X cantidad de pesos o de dólares, lo que aplique, y decíamos, bueno, se va a hacer en 6, en 8, en 10, en 2 años ese proyecto. ¿Cierto? Después de los 2 años, cuando llega el producto, entonces el cliente, oiga, 2 años para poder ver el producto y dice, oiga, esto de pronto no era lo que necesitaba, o no encuentro esto, o no hago aquello, ¿cierto? Hoy día, a la hora de estimar un proyecto a nivel de agilidad, pues normalmente lo que nos entregan son grandes features que nos permiten de pronto estimar algunas capacidades de lo que se puede requerir para hacer esa implementación de ese proyecto. Pero la ventaja del lado del cliente, ¿cuál es? No sé, al paso de primero, segundo sprint, tercer sprint, en la medida en que vas teniendo y vas viendo el producto, te permite analizar, oiga, si está bien que me haya mandado con este proyecto, si es por aquí que debiera ser, de pronto tengo que cambiar esta funcionalidad, si esto que me están haciendo, si es lo que me va a generar valor. Y eso es lo que la agilidad le trae, no de que el producto que antes se demoraba 2 años en construirse, se vaya a hacer de pronto ahorita en X meses, sino que el cliente va a empezar a disfrutar ese producto desde etapas tempranas y va a poder decidir, oiga, aquí necesito hacer un cambio, aquí puedo replantear esto de cara a que me dé mayor valor y puedo estar replanteando ese producto, ¿cierto? Entonces, el cambio que tenemos ahorita es, listo, normalmente ya, y hay organizaciones que ahorita se están mandando porque, oiga, no quiero que me estimes el proyecto, más bien estímame una capacidad y yo empiezo a gestionar esa capacidad y voy identificando cuáles son definen normalmente, dependiendo del modelo de escalado que tienen, definen unos objetivos claves de negocio y lo que hacen es definir iniciativas en las cuales en cada sprint van iterando, van viendo que eso que se está construyendo le genera negocio, le genera valor y si no, pues tienen la oportunidad de cambiar y de replantear lo que están haciendo. Esa es la diferencia entre un Ok, modelo ágil o un modelo cascada. gracias, Uber. Hernán. Yo creo que Uber lo definió bastante bien. Creo que
que son las condiciones, pues, y que me parece que la definición está súper clara. Pues ahí no vería mucho más que añadir en eso porque es la realidad de lo que es la industria y las implicaciones que tiene trabajar en proyectos de software en este momento, que es la forma como se tienen que abordar. Y Luis le pregunta entonces, ¿se debe cotizar por Sprint o MVP? ¿Qué es Pues, mejor? pues realmente, pues más que lo que normalmente lo que pasa es que cuando acompañamos a una organización, ya no buscan tanto como para hacer un proyectico específico o para hacer, sino más bien, oiga, asígneme capacidades, que es lo que te decía, y lo que vamos viendo es qué pasa en cada sprint. Y seguramente en ese sprint arrancamos por construir un mínimo producto de valor, ¿sí? Más que viable, y con eso va viendo el cliente cómo va evolucionando en el tiempo. Pero pues normalmente hoy día la tendencia es un poco más a eso, a estimar y a gestionar capacidades y más a estimarte un sprint puntual, ¿no? Normalmente es un producto o una iniciativa que quieres hacer y la dividimos en sprint o en un tiempo y te asigna una capacidad para que te acompañe en ese tiempo. Ok. Bueno, tengo una pregunta para Hernán. Con sus Waterley Maps, ¿estos mapas pueden ayudar digamos, a identificar áreas de inversión estratégica en un entorno de TI que ya ha adoptado prácticas ágiles? Sí, definitivamente, definitivamente, porque eso es una herramienta que nos puede ayudar a identificar la evolución de los componentes, como lo mencionaba, para poder identificar dónde podemos hacer, dónde tenemos oportunidades de inversión clave para innovación. Podemos identificar, utilizando estas herramientas, los gaps, como lo mencionaba en un principio, esas brechas que pueden haber en la cadena de valor y nos permite obviamente priorizar las inversiones, como ya identificando esos gaps, identificando la evolución de los componentes de esa cadena de valor. Yo puedo tomar iniciativas, impulsarlas y optimizar el uso de recursos, que a veces se puede dar porque las organizaciones tienen una limitación de recursos y tienen que optimizarlos, entonces hay que definir un plan que me permita a mí eh, asignar los recursos de una manera inteligente y creo que los Worldly Maps proveen toda esa información. Entonces, repito, evolución de la evaluación de la evolución de componentes, cierre de brechas en la cadena de valor y priorización de inversiones. Ok. Y, Uber, ¿de qué forma una organización puede iniciar con Modern Agile en su organización? ¿Qué es lo que le recomienda? Vale, aquí va bastante del tema de interiorizar los valores que nos plantea el Agile Model, pero te lo voy a poner con un ejemplo sencillo, ¿sí? Por decir algo, si tú deseas o vas a construir o quieres escribir un libro, pero pues tienes la duda, oiga, ¿será que me gasto un tiempo en escribir ese libro? ¿Cómo hago para estar seguro si lo escribo? Entonces te puedes gastar 6 meses, un año, 3 años escribiendo ese libro, pero de pronto puede haber otra forma mejor de optimizar el tiempo. De pronto tú dices, no, mejor voy a arrancar creando un capítulo y se lo entrego a un grupo de amigos que me den feedback, que me digan si lo que estoy haciendo está bien y ahí estoy experimentando, viendo que, o creo un blog y voy publicando, pero después te dices, oiga, ahora cómo hago para que esto que estoy entregando, asegurarlo, cómo pongo la seguridad de por medio. Entonces tú dices, oiga, de pronto pongámosle algún tema de protección a la propiedad intelectual y estás asegurando que eso que estás escribiendo esté seguro. Pero ahí te das dando cuenta de que si lo que estás haciendo sí le va, y te preguntas también, oiga, ese libro que quiero escribir, ¿será que va a hacer que la gente se sienta genial? ¿Será que va a disfrutar eso que estoy haciendo? Entonces ahí empiezas como a aterrizar en el día a día y lo mismo va a pasar con las empresas, estos valores a saber, oiga, esto que quiero hacer, sí, sí puede ser seguro, sí va a hacer que la gente esté genial, sí va a hacer que pueda entregarlo de forma continua y esté entregando valor permanentemente. Entonces es como empezar a interiorizar cómo hago para que en mi día a día, en las diferentes áreas de la organización, pueda aplicar estos valores. Esta es una pregunta para ambos. Siempre, en la mayoría de los procesos, este tema de transformación digital que comenzó muchos años y este tema de agilismo, igual, la cultura es importante, la adaptación, como vimos ahí, un porcentaje que no acepta el cambio, etcétera. Eh, ¿Cómo crear una buena cultura ágil dentro de la empresa? ¿Qué recomendaciones pueden dar ustedes para que una empresa pueda empezar a crear o fortalecer, crear una cultura ágil? Bueno, quiero abordarlo yo desde una perspectiva de lo que hemos encontrado en esos escenarios
Una de las cosas, e incluso la mencioné en la presentación, primero tiene uno que atacar para fomentar eso, es dónde se están dando esos drift o esas inadherencias en términos de procesos cuando uno los identifica y esas resistencias que se dan. Entonces, lo que se busca es, hay que atacar esos elementos que pueden llegar a retener y empezar a perder ese miedo a la incertidumbre. Culturalmente lo que se busca también, lo que podemos hacer es empezar a fortalecer esas capacidades de resiliencia, de adaptación y buscar en esos espacios donde herramientas como esta u otro tipo de herramientas nos puedan ayudar a darle esas capacidades o fortalecer las capacidades de adaptación que requieren las personas, liderazgos adaptativos, entender, por ejemplo, que cuando hay cosas que tienen un nivel de incertidumbre no hay que temerlos, sino que hay que buscar una forma de abordarlos despejando esa incertidumbre, buscando el valor posible en eso, pero fomentando el sentido de colaboración. Y algo que decía Uber también en la parte de su charla es esos entornos seguros de trabajo. Para mí son cruciales para fomentar esa cultura ágil en las organizaciones, fomentar y permitir a la gente que se equivoque rápido y que de esa manera puedan realimentar esos ciclos de interiorización de las culturas ágiles en las organizaciones. Uber. Sí, acá normalmente, por alguna empresa, por algo que viene de un proceso tradicional y quiere pasarse o empezar a explorar con Agile, siempre normalmente uno de los grandes retos es eso, cómo hago ese cambio o cómo implemento ese cambio. Normalmente hay metodologías también para acompañamiento del cambio y para interiorizar esos cambios en la organización, pero casi que todo se basa en empezar a vivir esos valores de la agilidad, ¿cierto? Porque, y normalmente parte de la agilidad te dice, una cosa es hacer ágil y otra es ser ágil. Y las empresas normalmente empiezan por hacer ágil, que es listo, implemento mis ceremonias Scrum, defino mis sprints, hago mis dailies y ya estoy haciendo ágil, ¿cierto? Pero eh, el poder vivir y poder hacer esa transformación cultural va en el hecho de poder empezar a interiorizar esos valores. ¿Cómo hago para que los lugares de trabajo sean seguros para el equipo? ¿Cómo hago para entregar valor más rápido al cliente? ¿Cómo hago para poner al cliente como prioridad o en el centro? ¿Cómo hago para que la gente que me acompaña no considerar que son recursos y que son elementos que puedo cambiar, sino que son personas que tienen sentimientos, que viven, que están participando en la empresa? Entonces, desde ahí empieza a hacer como esa vivencia de la agilidad en la organización y ese cambio de cultura y ese cambio de mentalidad a una mentalidad ágil. Gracias, Uber. No sé si en la audiencia hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento antes de hacer el cierre de nuestra reunión el día de hoy. Muy interesante, con muchas recomendaciones. ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias a Hernán y a Uber. Los invito a que den su mensaje final de cierre. Comencemos con Hernán. Entonces, da tu mensaje final de cierre para la audiencia, Hernán. Bueno, pues conectado a la charla, yo lo que los invitaría es a investigar. Yo incluso en el chat solté algunos links para que puedan seguir profundizando sobre esta herramienta Worldly Maps, un par de contenidos más, y los invito a que empiecen a utilizarla, a tomar acciones dentro de la organización, a tratar de hacer unas pruebas pequeñas de eso, a ver cómo lo ven y cómo los va y empezar a detectar el valor. Y pues si requieren algún tipo de acompañamiento de nuestra parte, bienvenidos. Juan estará feliz de poderlos apoyar en esos escenarios. Súper, muchísimas gracias, Hernán. Uber. Ustedes, muchas gracias. Igual invitarlos a que, pues nada, si sus organizaciones todavía no han visto, no han empezado a experimentar con la agilidad, pues invitarlos a que empiecen a vivirlo, a leer, a investigar, como lo decía Hernán, pero también que si necesitan acompañamiento, pues como empresa también estamos ahí disponibles para que, pues, o acompañarlos en sus procesos de transformación, o en sus procesos de construcción de software, o ayudarlos a identificar cómo llevar sus procesos de agilidad más allá de las diferentes áreas de software. Entonces, pues, estamos disponibles y atentos a que cualquier necesidad, pues poderlos acompañar. Y muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación, y Hernán, por compartir también tu conocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos y a todos los que se conectaron. Y así damos por terminado. Los esperamos para nuestra próxima charla. Que tengan una feliz noche y feliz
Feliz día.